¿Cuántos demonios pueden poseer tu cuerpo? En la región de Gadara, a orillas del mar de Galilea, la oscuridad era diferente. No era la oscuridad de la noche común, ni la sombra de los árboles meciéndose por el viento. Era una oscuridad que se sentía, que se podía tocar. Una oscuridad que dominaba, que controlaba, que poseía. En este lugar olvidado, rodeado por el eco de los vientos y el llanto de los muertos, existía un hombre que había sido consumido por algo mucho más aterrador que cualquier sombra. Algo mucho más oscuro que la misma noche. Él no era como los demás hombres. Su alma había sido invadida, su cuerpo, su mente, su vida entera, todo había caído bajo el dominio de fuerzas invisibles, fuerzas malignas, fuerzas que solo conocían la destrucción. En su alma ya no había lugar para la paz, solo para el tormento. Los demonios que moraban en él no eran pocos, no eran simplemente unas sombras perdidas en su mente. Eran legiones, miles de ellos, luchando por su control. Eran una multitud sin fin, una ola de oscuridad que lo ahogaba por dentro. Durante mucho tiempo, el hombre había estado en los sepulcros, viviendo entre los muertos. Su cuerpo estaba marcado por las cicatrices de su lucha constante contra los espíritus malignos que lo poseían. Había intentado liberarse, había buscado auxilio, pero nada ni nadie podía hacerle frente. Los demonios eran más fuertes que cualquier ser humano, más poderosos que cualquier intento de liberación. Había gritado, había suplicado, había luchado, pero cada vez que lo hacía, la oscuridad se intensificaba, las voces en su cabeza se multiplicaban y el dolor crecía. Nadie osaba acercarse, nadie osaba ayudar. Las personas del pueblo, aterradas, lo evitaban. Los hombres fuertes de la región intentaron atarlo en cadenas, pero él las rompió una y otra vez. Ningún hombre podía controlarlo. No había esperanza para él. La legión lo había reclamado y su vida ya no era suya. Pero entonces algo sucedió, algo inesperado. Una presencia diferente llegó a la región de Gadara, una presencia que el hombre nunca había sentido. El viento cambió, el aire se volvió pesado y las voces de los demonios, antes tan ruidosas y bulliciosas, comenzaron a callar. Un hombre apareció caminando hacia el hombre poseído, sin miedo, sin titubeos. Era Jesús. Al verlo, los demonios en el cuerpo del hombre poseído gritaron. Sabían quién era, sabían lo que él podía hacer, sabían que no había poder sobre la tierra que pudiera detenerlo. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes, suplicaron los demonios temblando de miedo. La escena era aterradora, los gritos del hombre, la lucha interna contra las legiones que lo poseían, los gritos de las voces oscuras llenando el aire. Todo se desbordaba en un caos indescriptible. Pero en medio de esa tormenta de desesperación, Jesús se acercó al hombre poseído y le habló con autoridad, con una calma inquebrantable. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Legión, respondió el hombre, su voz distorsionada por las decenas de demonios que tomaban su control, porque somos muchos. La palabra legión resonó con fuerza. No eran solo unos pocos demonios, eran muchos, demasiados para que un ser humano pudiera resistir. Un ejército de demonios había invadido su ser y su tormento era más grande de lo que nadie podría imaginar. El hombre ya no estaba allí. Solo quedaba la legión, la multitud de demonios que gobernaban su cuerpo y su alma. Pero Jesús no dudó. No hubo miedo en él, ni vacilación. «Sal de él», ordenó con una voz que retumbó en el aire. Los demonios, al escuchar la orden, comenzaron a gritar y a luchar, pero sabían que no podían resistir. La autoridad de Jesús
era absoluta. No había poder en el mundo que pudiera desafiarlo. Los demonios temblaron. ¿Nos enviarás a lo más profundo? A lo lejos, una gran piara de cerdos pastaba cerca de la colina. Los demonios, sabiendo que su tiempo se agotaba, pidieron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, que se encontraban a unos metros. Jesús, sin dudar, les permitió entrar en los animales. En ese momento, los cerdos comenzaron a correr descontroladamente por la colina y al llegar al borde cayeron en el mar, ahogándose todos. El hombre, el que antes había sido un prisionero de las legiones, ahora estaba libre. Ya no había voces, ya no había tormento. El hombre que antes caminaba entre los sepulcros y que ya no podía ser atado por nadie, ahora estaba sentado, en perfecto estado, en total paz. La luz de Cristo había disipado la oscuridad que lo rodeaba. La legión se había ido y el hombre, por fin, estaba libre. Los habitantes de la región, al ver lo que había sucedido, quedaron asombrados. No podían comprender cómo un hombre tan poseído, tan perdido, había sido liberado. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre ahora en su sano juicio, sentado tranquilamente. Pero, en lugar de agradecerle, temieron. El poder de Cristo era tan grande que no podían comprenderlo. Algunos, aterrados, le pidieron que se fuera de su región. El hombre liberado, ahora libre de la oscuridad, pidió seguir a Jesús, pero él le dijo: «Vete a tu casa, a tu familia, y diles lo que el Señor ha hecho por ti». Así, el hombre liberado regresó a su hogar, a su familia, y comenzó a contarles su historia. Su vida había sido restaurada. Ya no estaba poseído, ya no vivía en la oscuridad. Había sido liberado por el poder de Cristo. La legión había sido vencida. ¿Cuántos demonios pueden poseer tu cuerpo? La respuesta es clara. No importa cuántos sean, porque con Cristo incluso la legión de demonios tiene que huir. Jesús tiene el poder para liberar a cualquiera que esté atrapado en la oscuridad. No importa cuán profunda sea la oscuridad que te rodea, Cristo es la luz que disipa toda tiniebla. Si te ha impactado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos llenos de poder, misterio y esperanza. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.